Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de descubrir la información bomba que traigo en este vídeo. Y es que prepárense porque hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me han pedido y que sé que a ustedes también les encanta, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes son fans de las novelas turcas y especialmente de estas dos mega estrellas. Y cuando digo mega estrellas lo digo en serio. Demet y Can no solo son talentosos actores, sino que también tienen una química en pantalla que ha hecho suspirar a millones en todo el mundo. Pero ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Hay algo más allá de la ficción? La respuesta, queridos amigos, es tal vez. Hoy vamos a sumergirnos en ese mundo de rumores, especulaciones, y sobre todo, en esa decisión secreta que nadie esperaba. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Pues en este vídeo vamos a analizar todo lo que sabemos, desde los rumores más antiguos hasta las últimas pistas, para intentar desentrañar este misterio que rodea a Demet y Can. Y les prometo que al final de este vídeo van a tener una idea mucho más clara de qué podría estar pasando. Antes de empezar, les quiero pedir algo: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque como saben, aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias y chismes de tus artistas favoritos. Y bueno, ahora sí, vamos a sumergirnos en este chismecito de Demet y Can. Prepárense. Empecemos por el principio. ¿Cómo surge todo este interés en la relación de Demet y Can? Pues todo comenzó con la novela Erkenci-Kuş, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja que nos regaló momentos inolvidables. La química entre ellos era explosiva. Literalmente. Se notaba a leguas que la conexión era real, y los fans, por supuesto, empezaron a soñar con que ese romance saltara de la pantalla a la vida real. Asterisco asterisco el fenómeno Erkenci-Kuş y la chispa que encendió la mecha asterisco asterisco. Erkenci-Kuş no fue simplemente una novela turca más, fue un fenómeno global. La historia de Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo aventurero, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de comedia romántica, situaciones divertidas y sobre todo, una pasión desbordante entre los protagonistas, generó un fervor inigualable. Y el corazón de ese fervor residía en la innegable química entre Demet Özdemir y Can Yaman. La forma en que se miraban, se tocaban, la sutileza de sus gestos, la complicidad que transmitían, todo apuntaba a algo más allá de un simple guión. Los fans ávidos de romance no tardaron en detectar esa chispa y comenzar a fantasear con la posibilidad de que la magia de la pantalla se extendiera a la vida real. Redes sociales, foros y blogs se llenaron de análisis minuciosos de cada escena, cada mirada, cada sonrisa, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Se convirtieron en verdaderos detectives del corazón, descifrando el lenguaje corporal, las indirectas y los comentarios que pudieran revelar la verdad. La popularidad de la serie y la intensa conexión entre los actores crearon un caldo de cultivo perfecto para los rumores. Cada aparición pública, cada encuentro casual, cada foto compartida en redes sociales, era analizada al detalle. La expectación era tal, que cualquier gesto podía ser interpretado como una confirmación o una negación de la supuesta relación. Asterisco asterisco los rumores y la especulación, el fuego que alimentó la llama asterisco asterisco. Y aquí es donde empiezan los rumores. Se les vio juntos fuera del set en varias ocasiones, en cenas, en eventos, y claro, las redes sociales explotaron. Fotos, vídeos, análisis de lenguaje corporal. Todo valía para intentar descifrar si había algo más. Los fans, con toda la razón, estaban como locos intentando saber si el amor de la pantalla se transformaría en amor de verdad. La maquinaria mediática se puso en marcha. Revistas, programas de televisión y portales de noticias dedicaron amplios espacios a especular sobre la relación de Demet y Can. Las fuentes, a menudo anónimas, alimentaban los rumores con supuestas confidencias y detalles íntimos. Se hablaba de viajes secretos, de encuentros románticos, de una relación que se mantenía en la clandestinidad. Las fotos y vídeos que se filtraban, o que los propios actores compartían, eran analizados con lupa. La cercanía física, las miradas cómplices, los comentarios que se dedicaban en redes sociales, eran interpretados como pruebas irrefutables de un romance en ciernes. Los fans, en su afán de saber, llegaron a crear incluso sus propias teorías, basadas en pequeñas pistas y en sus deseos de que la pareja fuera real.
Sin embargo, la realidad, como suele suceder, era mucho más compleja. A pesar de la insistencia de los rumores y la fervorosa expectativa de los fans, Demet y Can nunca confirmaron públicamente una relación. Esta falta de confirmación alimentó aún más la intriga y el misterio, generando una sensación de incertidumbre que se convirtió en parte del atractivo de la historia. *** La decisión secreta, y el velo de la privacidad ***. Pero, la realidad, como siempre, es un poco más complicada. A pesar de todas las especulaciones, Demet y Can nunca confirmaron públicamente una relación. ¿Por qué? Aquí es donde entra en juego la decisión secreta de la que habla nuestro título. Muchos creen que esta decisión, tomada probablemente por ambos, fue la de mantener su vida personal lo más privada posible. La fama puede ser un arma de doble filo, y a veces, la sobreexposición puede afectar una relación. Quizás decidieron que era mejor proteger su intimidad y no revelar nada, independientemente de lo que estuviera sucediendo entre ellos. La industria del entretenimiento, y especialmente en Turquía, es conocida por su voraz apetito por la vida privada de sus estrellas. La prensa rosa y los paparazzi persiguen sin tregua a los famosos, buscando capturar momentos íntimos que puedan alimentar el morbo y generar titulares sensacionalistas. Ante esta situación, es comprensible que Demet y Can decidieran proteger su privacidad, resguardando su relación del escrutinio público. Mantener su vida personal alejada de las cámaras y los micrófonos, les permitiría vivir su amor de forma más tranquila y evitar las presiones y especulaciones que conlleva la fama. Además, la decisión de mantener la discreción podría haber sido influenciada por el propio Can Yaman, quien siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Su personalidad introvertida y su rechazo a la sobreexposición mediática, lo convierten en alguien que valora profundamente su intimidad. Demet, aunque más abierta en algunos aspectos, también valora mucho su privacidad y podría haber compartido esa misma necesidad de proteger su vida personal. *** Las posibles motivaciones detrás de la decisión secreta, ***. Protección de la relación, ***. La presión mediática puede ser abrumadora. La constante vigilancia, las especulaciones y los rumores pueden afectar negativamente cualquier relación. Mantener la discreción permite a la pareja construir una base sólida, lejos de las distracciones y presiones externas. Preservar la intimidad, la vida privada es un tesoro que debe ser protegido. Mantener la intimidad permite a la pareja disfrutar de momentos especiales y construir recuerdos sin la intromisión de terceros. Control sobre la narrativa, al no confirmar ni negar la relación, la pareja mantiene el control sobre la narrativa. Evitan ser manipulados por la prensa y deciden cómo quieren que se perciba su relación. Proteger sus carreras, en algunos casos, las relaciones románticas pueden afectar la imagen pública de los artistas y generar controversias. Mantener la discreción puede ser una estrategia para proteger sus carreras profesionales. El papel de los contratos y la industria del entretenimiento turca, Además, recordemos que Can Yaman en particular, siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Siempre ha sido muy celoso de su intimidad, por lo que esta postura no sería de extrañar. Demet, aunque más abierta en algunos aspectos, también valora mucho su privacidad. Otra teoría, y esta es muy interesante, es la de los contratos. En el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, las relaciones suelen estar muy controladas por los acuerdos que tienen con sus agentes y productoras. Quizás en algún momento se les pidió que mantuvieran una imagen específica, o que no hicieran pública su relación por motivos profesionales. La industria del entretenimiento turca es conocida por su rigidez y su control sobre la imagen de sus artistas. Las productoras y los agentes suelen tener una gran influencia sobre la vida personal de los actores, estableciendo normas y restricciones para proteger sus intereses comerciales. En este contexto, no sería descabellado pensar que Demet y Can podrían haber estado sujetos a ciertos acuerdos contractuales que les impedían hacer pública su relación. Las productoras podrían haber considerado que una relación romántica entre los protagonistas de una serie podría afectar la imagen de la misma, o que la sobreexposición mediática podría desviar la atención del producto. Es importante recordar que aunque los fans adoran ver a sus ídolos felices, a veces, las decisiones de las celebridades son mucho más complejas de lo que imaginamos.
Y esta es precisamente la parte más misteriosa y la que hace que la decisión secreta sea tan intrigante. Asterisco asterisco las pistas que alimentaron la esperanza de los fans asterisco asterisco. Pero, ¿y qué hay de las pistas que tenemos? Bueno, a lo largo de los años, hemos tenido varios indicios que nos han mantenido con la esperanza de que haya algo más. Por ejemplo, los likes y comentarios en redes sociales. A veces, un simple me gusta o un comentario en una foto puede desatar la locura. Los fans analizan cada detalle, cada palabra, en busca de señales de que hay algo más. Las redes sociales se convirtieron en el principal campo de batalla para los fans en su búsqueda de pistas. Un me gusta en una foto, un comentario cariñoso, una felicitación de cumpleaños, eran analizados con lupa, buscando señales de un afecto especial. Asterisco 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 análisis del lenguaje corporal asterisco asterisco los expertos en lenguaje corporal se sumaron al análisis, examinando cada foto y vídeo en busca de gestos que revelaran la verdadera naturaleza de la relación. La forma en que se miraban, se tocaban, la cercanía física, eran interpretados como signos de atracción y complicidad. Asterisco 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 entrevistas y declaraciones indirectas asterisco asterisco las entrevistas se convirtieron en un terreno fértil para las especulaciones. Los periodistas preguntaban directamente sobre la relación, y las respuestas evasivas o ambiguas eran interpretadas como una confirmación tácita. Asterisco 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 coincidencias en eventos públicos asterisco asterisco aunque las apariciones públicas conjuntas fueron escasas, cada vez que Demet y Can coincidían en un evento, la expectación era máxima. Las miradas, los gestos, la forma en que interactuaban, eran analizados con lupa, buscando señales de afecto. También hemos tenido algunas declaraciones indirectas. En entrevistas, tanto Demet como Can han sido preguntados por su relación. Sus respuestas siempre han sido muy cautelosas, pero a veces, entre líneas, se podía intuir cierta complicidad, o un cariño especial el uno por el otro. Otro detalle importante es la forma en que se hablan y se miran cuando coinciden en eventos públicos. Si bien no han sido muchos los eventos a los que han ido juntos después de Erkencikus, cuando sí han coincidido, la tensión y la química son innegables. Las miradas, los gestos, todo delata que existe una conexión especial. Asterisco asterisco desentrañando la decisión secreta, las posibles opciones asterisco asterisco. Y ahora llegamos a la pregunta del millón, ¿qué pasó con la decisión secreta? ¿Qué es lo que nadie esperaba? Bueno, como hemos dicho, la respuesta no es sencilla, pero podemos deducir varias opciones. La primera es que simplemente decidieron mantener una amistad. Es posible que la presión mediática, los compromisos profesionales y sus personalidades les llevaran a tomar esta decisión. Y no hay nada de malo en ello. A veces, la amistad es más valiosa que cualquier romance. La segunda opción, y esta es la que más alimenta la esperanza de los fans, es que sí hubo, o hay, algo más, pero que decidieron mantenerlo en secreto, fuera del ojo público. Quizás prefieren proteger su relación de la prensa, y disfrutar de su amor de forma discreta. Y la tercera opción, y aunque puede ser menos romántica, es que simplemente no hubo una relación romántica. Puede que la química en pantalla fuera resultado de un gran trabajo de actuación y que, fuera del set, no existiera esa conexión. En definitiva, la decisión secreta que nadie esperaba podría referirse a cualquiera de estas opciones. Pero lo que sí es seguro es que la relación entre Demet y Can ha marcado un antes y un después en el mundo de las series turcas. Asterisco asterisco opciones para la decisión secreta asterisco asterisco. Asterisco 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 amistad asterisco asterisco es posible que la fuerte conexión que sintieron en el set se transformara en una profunda amistad. La presión mediática y los compromisos profesionales pudieron haberles llevado a priorizar la amistad por encima de un romance que podría ser más complicado. Asterisco 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 romance secreto asterisco asterisco podría haber existido una relación romántica, pero decidieron mantenerla en privado, protegiéndola de la constante vigilancia de los medios y de la opinión pública. Esta opción les permitiría vivir su amor de forma más discreta y evitar las presiones de la fama. Asterisco 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 química en pantalla asterisco asterisco es posible que la intensa química que se percibía en pantalla fuera producto de un gran trabajo de actuación. Fuera del set, la conexión podría no haber sido tan profunda, y la relación se habría mantenido en el ámbito profesional. Asterisco asterisco el legado de Erkencikus y el impacto en la cultura popular asterisco asterisco. Y es que independientemente de si son o no pareja, su química en pantalla ha sido inolvidable.
Nos regalaron un romance que nos hizo soñar y creer en el amor. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede negar. Erkenzicus dejó una huella imborrable en la cultura popular. La serie no solo cautivó a millones de espectadores, sino que también impulsó las carreras de Demet Özdemir y Can Yaman, convirtiéndolos en dos de los actores más populares y solicitados de Turquía. Además, la serie contribuyó a popularizar las novelas turcas en todo el mundo. Su éxito abrió las puertas a otras producciones, y hoy en día, las series turcas son un fenómeno global, traducidas y emitidas en decenas de países. El legado de Erkenzicus y la posible relación entre Demet y Can han generado un debate constante entre los fans, alimentando la especulación y la fantasía. La decisión secreta ha añadido un misterio que continúa fascinando a la audiencia, y que ha convertido a Demet y Can en dos de las figuras más enigmáticas y atractivas del mundo del entretenimiento. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de Demet y Can. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, y hemos analizado esa decisión secreta que tanto nos intriga. En resumen, la decisión secreta podría ser cualquier cosa, desde una amistad, a una relación en secreto, o simplemente a la falta de ella. Lo importante es recordar que a pesar de todo, nos regalaron una historia de amor que quedará grabada en nuestros corazones. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Cuál es su teoría? Déjenlo en los comentarios. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.